Nat, te salvo el culo. No te preocupes, me lo violo. Te tengo, perra. ¡Tómala, puto! Hey chicos, ¿cómo están? Esta vez vamos a hablar de Daisy UI, Daisy, de Legolas. Pero antes de continuar no te olvides suscribirte y activar la campanita. Y sin más, ¡entra el video! ¿Y si jugamos? Matamos a Frostlass, pero creo que no pasó nada. Está bien. ¡Y me mataron! Madre, la cagué. Me das lástima, Prime. Pero antes del combate, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joel Juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Daisy UI, Daisy, de Legolas. ¡Qué nombre tan difícil! ¡Qué nombre tan difícil! Esto es una estrategia propuesta por una... De nuevo se repite. Ya cabrón, hable bien. Esta estrategia me la propuso mi amigo Alex de los Juega Member. Tiene como 7 años pidiéndomela. Ahora está feliz, Alex. Sí. Y creo que no. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Es mejor tarde que nunca. Bien, nuestro querido amigo es tipo planta fantasma, por lo tanto es débil al tipo fantasma, siniestro, fuego, volador y hielo. Es resistente al tipo tierra, planta, eléctrico y agua. Y es inmune al tipo normal y lucha. Es una repartición de debilidades ahí, más o menos. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. En objetos, para esta estrategia lo vamos a llevar con seguro debilidad. Vamos a formar una estrategia un poquito más defensiva que la que se suele usar con él. En naturaleza, lo vamos a llevar con naturaleza firme para que aumente más su ataque físico y que disminuya su ataque especial. En estadísticas base, este Pokémon tiene 78 puntos en PS, 107 puntos en ataque físico, 75 puntos en defensa física, 100 puntos en ataque especial, 100 puntos en defensa especial y 70 puntos en velocidad. En habilidad lleva espesura, que aumenta la potencia de los ataques tipo planta cuando le quedan pocos PS. Admiro a los soldados con iniciativa. En el reparto de F lo vamos a llevar con 252 puntos en ataque físico, 92 puntos en PS y 164 puntos en defensa física. En defensa física. De esta forma vamos a balancear un poco más sus defensas para poder aguantar y poder hacer provecho del seguro de debilidad. Me gusta tu plan, excepto que es un asco. En equipo lo vamos a llevar inicialmente con Incineroar y no sé, llévenlo con Indigo o con otro Pokémon, pero Incineroar es clave por la combinación de tipos, hacen un muy buen equipo. En ataques lo vamos a llevar con Protección, Hoja Aguda, Pájaro Osado y Punta Sombría. Y bueno chicos, yo no voy a hacer la introducción. Alex, te los dejo, dilo. Vamos a darle. ¿Hace cuánto que estoy esperando ese video y recién lo estás haciendo? Tú eres un hijo de p***. Claro, sujétate bien, Legolas. Gracias Alex por esa introducción al video tan genial y amable. Checo, mi nombre es Joel y bienvenido a un combate. ¿Qué pasa esta vez? ¿Qué pasa esta vez con Alex? Alex había estado esperando este combate hace muchísimo tiempo. Han pasado 84 años. O de hecho, incluso antes de unirse a los Juega Members, únete a los Juega Members y participa por el sorteo de los 15 euros solamente para ellos. Entra y quizás te lo lleves. Aparte, los Juega Members están a mitad de precio. ¡Qué mejor oferta! Muy bien, nuestro enemigo acaba de iniciar con Barracuda y con Pelipper. Bien, según bien la selección de personajes, está utilizando un equipo monotipo de agua. Y yo tengo a Regieleki en mi equipo, así que supongo que se está preparando para él. Por ahí hay Raichu, que lo vi, posiblemente quiera hacer switch con él, pero de igual forma no traje a Regieleki porque sé que es lo que le espera y hacemos lo que él no espera. Bien. Eso se le llama estrategia. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? En este primer turno podríamos dinamaxizar y atacar a Barracuda, pero no quiero dinamaxizar todavía. Vamos a utilizar el ataque de hierba contra él y vamos a utilizar sorpresa. Ahora, si él dinamaxiza, eso me puede venir en contra, pero no dinamaxizó, así que no nos preocupemos. Miren eso, sorpresa, y vamos a ver qué hace Pelipper. Usará protección, no escaldar, porque Pelipper siempre lo utilizan como protección para protegerse. Muy bien. Incineroar recibe daño. Uy, pero me faltó unos punticos para poder curarse. Bien, Hoja Aguda y matamos a su Barracuda. Primera amenaza lista. Me gusta esta combinación de Daisy Eye, Daisy You, como se diga, Legolas más Incineroar, porque es una muy buena combinación para poder abarcar ciertas cosas. Tiene muy buena cobertura entre ambos. Me gusta. Bien, como les dije, por ahí viene Raichu. Miren a Raichu. ¿Qué va a pasar acá? Aquí sí quiero dinamaxizar porque no sé si él va a dinamaxizar. Puede dinamaxizar ese Raichu y querer atacarme a mi Barracuda fuerte y sonante. Entonces vamos a utilizar aquí. Podríamos dinamaxizar el Maxi Ciclón, pero no. Vamos a utilizar Maxi Fiora para poder pegarle por lo menos eficaz. Y con nuestro Incineroar utilizar Última Palabra contra Raichu.
De esa forma vamos a poder cambiar. Necesito cambiar Incineroar y meter a Indeedee Para poder... Uy, tengo un montón de pelo aquí todo fastidioso. Vale, para atrás. Ajá, para poder cambiar a Indeedee y de esa forma direccionar el daño, porque me van a hacer bastante daño, o me van a querer hacer bastante daño después que vean que Dynamaxé a nuestro Legolas. ¿Ya probaste el chiquito? Ahora probate el grandote. Ahora Raichu también tiene posibilidades de poder usar sorpresa, pero no sé si Dynamaxizará o sorpresa. Y sorpresa, muy bien. Raichu viene con sorpresa, genial, genial, genial. Ah, miren, y nos activan la valla, perfecto. El punto perfecto para que nos activen la valla. Muy bien, ahora ¿qué va a pasar? Pelipper Vendaval, muy bien, wow. Wow, miren ese daño, Pelipper de verdad que pega muchísimo, pega muchísimo. Está súper potente ese Pelipper. Pelipper no es mi Pokémon preferido, por cierto, para poder utilizarlo en este tipo de ambientes. A veces prefiero un poco más a Politot. Muy bien, Maxifiora con seguro de debilidad, que es el objeto de nuestro Legolas. Adiós, adiós Raichu. Bien, nos decidimos hacer una estrategia un poco más bulky, un poco más defensiva que la típica que se suele usar con nuestro Legolas, que es velocidad más el ataque físico. Preferí irme como por algo diferente, un poquito bulky. De verdad que me gustan las estrategias defensivas, ofrecen mayor control a la hora de cambiar, a la hora de poder atacar. Me gustan las estrategias defensivas. Pienso que son mis preferidas, ¿En serio? Definitivamente son mis preferidas. Muy bien. Ahora nuestro oponente está pensando para sacar su último Pokémon. Quería pedirle disculpas porque no he sacado videos seguidos en esta última temporada. Es porque estamos en diciembre y en diciembre en Venezuela se celebra algo que se llama Navidad. Ah, mamoncita, mija. Bueno, y en todos los países también. Pero hacemos una comida típica que es súper genial, se llama hallaca. Si tienen un amigo venezolano, díganle que les preparé una, es muy buena, les estoy dejando fotos por aquí de las que hice junto a mi esposa, está súper genial. Y bueno, nada, volvemos al combate, señores, y vamos a volver al ritmo normal del canal a partir de hoy. Ya no, hijo. No te creo. Muy bien, ahora sacó a Ludicolo. ¿Qué vamos a hacer acá? Bien, ahora, Ludicolo podríamos atacarlo con un Maxi Ciclón. Bien, pero Ludicolo es más rápido porque tiene nado rápido. Y eso me preocupa un poco, prefiero... Vamos a poner aquí, vamos a usar Maxi Barrera con nuestro Legolas. Y con Incineroar vamos a utilizar última palabra, pero con Ludicolo. Bien, ¿qué pasa? Si yo ataco, él me va a atacar de primero y por lo tanto me va a matar. Y no quiero eso porque me puede poner el juego un poco en contra. Entonces vamos a protegernos. Vamos a rezar de que ataquen a Incineroar y de esta forma vamos a poder sacar a Indeedee para poder redireccionar sus ataques y de esta forma hacer una estrategia viable. Oye, despacio, cerebrito. Esta estrategia consiste en el control que tengas con el equipo y los cambios que hagas. Me imagino yo que ahora voy a hacer una predicción mala y me van a matar y todo esto se va a ir a la verga. Por cierto, me lo han preguntado bastante. ¿Las predicciones mías son 100% fiables? No, miren, de cada 10 predicciones que hago, por lo menos acierto una. A veces 1,5. De verdad que es súper raro, soy un desastre. ¡Ayuda! Eres una vergüenza para la naturaleza. Bien, utilizamos Maxi Barrera. Ahora sí, vamos a ver qué hace mi enemigo. Me llama Maxi Helada. Ok, muy bien. Eso fue una muy buena predicción. Ahora vamos a ver con Escaldar. Vamos a escaldar Pelipper. Pégale bastante, mátalo. Bien, matamos a Incineroar. Eso es bueno, pero es malo. Eso está bien. Muy bien, de esta forma vamos a poder sacar a Indeedee. Para este combate trajimos a Rillaboom y a Indeedee. Vamos a sacar a Indeedee, redireccionar y poder hacer más daño. Si me hubiese ido por la 100% ofensiva, seguramente me hubiesen matado a mis dos Pokémon en este turno. Y aunque Rillaboom puede ser un buen Pokémon, quizás ese Ludicolo me lo hubiese puesto un poco compleja. Así tenga redirección. Entonces nada, vamos a usando un poquito más la cabeza. ¡Pero no mi cabeza! Vamos a poder hacer las cosas de forma más efectiva. Muy bien. Ahora, Semilla Psíquica va a poder aguantar tranquilamente un ataque especial de ese Ludicolo. Vamos a atacar ahora sí con Maxi Ciclón y Señuelo. Como nuestro Indeedee tiene Semilla Psíquica como objeto, va a poder aguantar. Bueno, pienso yo que puede llegar a aguantar a menos que le meta un crítico y Ahora vamos a ver. Utilizamos Señuelo. Ahora, aguantará también el ataque de Pelipper. Pelipper de verdad que está atacado muy fuerte ese Pokémon. Ataca muy fuerte. Vamos con Maxi Chorro bajo llovizna. Vamos Indeedee. Aguanta y... Muy bien. Aguantó bastante bien. Me pareció bien. Ahora dale con Vendaval. Aguantará Indeedee Vendaval y... Sí, lo aguantó. ¡Cielos, qué macizo! Perfecto, lo suficiente. Vamos con Maxi Ciclón. Tenemos seguro de debilidad. Y adiós Ludicolo. Excelente. Eso está muy bien. Este es un combate bastante controlado. De verdad que me gusta bastante.
pudimos leer perfectamente a nuestro oponente. Les comentaba a los Juegamember que realmente el combate empieza en la selección. Si hacemos una muy buena predicción de lo que puede llegar a ser nuestro oponente, de verdad que el combate se vuelve mucho más fácil. Ahora, obviamente me falta mejorar bastante y bueno, nada, pero esa es la parte, una de las partes más importantes del combate. ¿Qué vamos a hacer acá? Queda Pelipper solamente, podríamos utilizar hoja aguda y vamos a utilizar señuelo. Señuelo, aguantamos un ataque más de Invi y le hacemos un ataque eficaz con seguro de debilidad a ese Pelipper. Vamos a ver qué hace nuestro oponente. Vamos a ver qué hace. Recordemos, nunca debemos confiarnos porque en el último momento nos pueden matar a todos. Muy bien, nuestro oponente acaba de retirarse, señores. Esto fue un excelente combate, una excelente forma de llevar a Legolas. Así que vamos a buscar este segundo combate. ¡Vamos ya! Te dije, eso es una pelea y ¡pum, perra! ¿Cuánto? 5 minutos y todo aquí es un caos. Te pido que consideres las consecuencias de tus acciones. Ok, consideradas. Ya, hora de irnos. Y estamos aquí en el segundo combate del día. Esta vez contra Vicente en español. Muy bien, vamos a ver qué tal este combate. Mi oponente se vino con un equipo bastante interesante. Ya lo vamos a ver, lo vamos a analizar mientras peleamos. Inicia con Whimsicott y con Frostlass. Bien, Whimsicott se viene a juro con Viento Afín. Ahora, tengo una duda acá porque Frostlass se suele usar también con Banda Focus, igual que nuestro Whimsicott. Entonces vamos a ver a quién se lo dio, a Whimsicott o a Frostlass. ¿Qué vamos a hacer en este primer turno? Prefiero irme esta vez por lo más seguro y vamos a atacar con Maxi Espectro y vamos a atacar con Envite Ignio. Porque podría atacar con Lariat Oscuro, sorpresa. No, vamos a irnos con Envite Ignio contra Whimsicott, aunque la cagué. No cabe duda que es un estúpido. Hubiese usado sorpresa, de esa forma evito que ponga el Viento Afín. Bueno, suele pasar, me confundo, eso nos pasa a todos. Lo importante aquí es buscar la forma de poder resolver mientras combatimos. Bien. Ahora, Dynamaxizamos. Dynamaxizar en el primer turno puede ser bueno y puede ser malo también. Si logramos tener el control del combate durante el primer turno, genial. Si no, la habremos cagado, señores. Vamos a ver. Efectivamente utilizó el Viento Afín. Hubiese utilizado sorpresa. De verdad que desperdicio ahí. Y Viento Hielo. Genial, porque es súper eficaz. Y eso nos va a activar el seguro de debilidad. Bien, velocidad disminuye. Da igual que... Total, tienen Viento Afín. Van a tener el control de velocidad. Así que no nos preocupemos por eso. Ahora... Tenemos ahora nuestro seguro de debilidad activado. Y dale con Maxi Espectro y... ¡pum! Y Frostlass queda viva. Pobre cosita fea. Ok, si ella tiene Sash, Whimsicott no tiene Sash, así que eso está súper bien. Whimsicott se va a tragar un Envite Ignio, nuestro Incineroar súper potente. Vamos a ver cómo lo lleva y adiós Whimsicott. Whimsicott de verdad genial Pokémon, excelente Pokémon. De hecho es uno de mis Pokémon preferidos para desde que inicié Espada y Escudo. Pero mi oponente no lo supo utilizar muy bien. Vamos a ver ahora a quién saca. Vamos a ver a Weavile. Bien, Weavile es un Pokémon muy fuerte, es muy interesante. Tenía tiempito sin verlo. ¿Qué vamos a hacer acá? Otro Maxi Espectro, no, prefiero Maxi Ciclón, no me gustaría porque la velocidad no importa. Maxi Fiora por stab, vamos a pegarle Maxi Fiora a Weavile, es un ataque por stab y eso está muy bien. Y vamos a utilizar Lariat Oscuro o Envite Ignio contra Weavile. Frostlass queda con un poquito de vida, pero me interesa hacerle mucho daño a ese Weavile porque no estoy seguro, de hecho, lo está Dynamaxizando. No estoy seguro si nosotros podemos aguantar un ataque en Dynamax de ese Weavile, aunque nosotros estamos en Dynamax. Me preocupa un poco. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, suscríbete a los Juegamember y participa en el sorteo en diciembre los 15 euros. Juegamember está mucho más barato. Dale a unirte acá abajo y disfruta de todos los beneficios. Los acá abajo están súper genial. Ok. Frostlass acaba de utilizar Mismo Destino. Tengo una duda con respecto a Mismo Destino. Ya lo comento. Vamos a ver. Aguantamos. Aguanta y se murió. Bravo, excelente Joel, excelente, lo hiciste excelente. Un video hablando de Daisy, de lo que sea, de Legolas y me lo matan. Genial, esto es una cagada, de verdad que... Nada, señores, hay que ganar este combate por orgullo, Ahora, Envite Ignio, le quita bastante, eso está muy bien. Mi pregunta es la siguiente, porque no estoy seguro. Frostlass acaba de utilizar Mismo Destino. Cuando se utiliza, ¿afecta en el mismo turno o afecta en siguientes turnos? Vamos a sacar a Rillaboom.
Porque si lo mato en el mismo turno, sé que me muero también, pero ¿cuántos turnos está vigente el mismo destino? ¿3, 4, 5 o el mismo turno? De verdad que no estoy seguro. Hubiese sacado a Tapu Fini, que lo traje para este combate, y utilizaba agua lodosa. Creo que hubiese sido lo mejor. Pero nada, no estoy seguro, así que vamos a hacer aquí, esto puede venir muy mal. Vamos a usar Fito Impulso con Frostlass y vamos a utilizar Envite Ignio contra Weavile. Vamos a ver qué pasa. Espero que no afecte más turnos, la verdad que odio cuando no me acuerdo ese tipo de cosas. Vamos a ver Fito Impulso y... Ok, primero mata Cuerpo Maldito. Ok, no voy a poder utilizar un Fito Impulso nuevo, eso está bien. Matamos a Frostlass, pero creo que no pasó nada. Está bien. ¡Y me mataron! Su madre, la cagué. Me das lástima, Prime. Muy bien, nosotros aguantamos maxielada. Qué cagada de verdad. Detesto cuando me pasa esto en los combates. Esto es horrible. Muy bien, y matamos a su Weavile. Y nos queda muy poca vida. Vamos a ver, Incineroar yo creo que ya llegó al límite de la vida. Vamos a ver. Uy, sí, miren, no me quita. Y aparte nos va a pegar el granizo. Miren eso, 16 puntos de vida. Pero aumentamos a 28 grados gracias a la herbogénesis. ¿Qué pasa? Vamos a sacar a Tapu Fini. Y Tapu Fini lo traje para este combate. Hubiese utilizado a Tapu Fini en vez de Rillaboom. Hubiese sido mejor. Muy bien, ahora acaba de sacar a Sentir Scourge y eso puede estar bien. La cosa es que él tiene ataques de cobertura. Quizás se lance un ataque tipo planta contra nuestra Tapu Fini. Vamos a utilizar aquí de una vez a Agua Lodosa. No nos vamos a ir con otras cosas. Y vamos a utilizar Envite Ignio para pegarle con... Aunque el Ariato Oscuro también. Envite Ignio. Vamos a pegarle con todo. Y espero matarlo. Porque si no lo mato en el primer turno, no creo que aguante un segundo turno. Vamos a ver. Latigazo. Miren eso. Eso no... Mírenlo. Casi me mata Tapu Fini de un golpe. Vamos con Agua Lodosa. Y... Ok, le quitamos lo mismo que nos quitó. Ahora, Envite Ignio debería matarlo. O por lo menos creo que lo dejé a rango de Envite Ignio. Y listo, señores. Muy bien, este fue un combate un poco diferente. De verdad que menosprecié a mi enemigo con ese Weavile. Weavile es un excelente Pokémon. Y bueno, chicos, si te gustaron estos combates, no se te olvide suscribirte a los Juega Ver. Mentira, suscríbete y forma parte de esta gran comunidad que se llama Yo El Juega. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Pum! Para ser siempre el mejor. Hola. Es otra gente, obviamente. Hola, campeón. ¿Cómo han estado? Ellos son Mira tu cara. los mini agentes.